Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a continuar con la lectura de Josué. Estamos tocando el tema muy importante, muy fundamental, que es conquistando la tierra prometida. Y les invito para que puedan acompañarme ahí en Josué capítulo 1. Vamos a estar allí leyendo en Josué capítulo 1. Es importante que para este entrenamiento ustedes puedan ir leyendo, puedan ir analizando, puedan ir exponiéndose allí al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo revelando, para que sea el Espíritu Santo allí confrontando, mostrando algunas cosas que realmente están allí escondidas y que por mucho tiempo no has podido obtener esa victoria, no has podido ser ese cristiano más que vencedor que Cristo está esperando que seas. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que los primeros 2 capítulos de la Biblia tratan sobre la obra de creación que Dios realizó, en la que el hombre fue creado a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Este tema ocupa allí el lugar central. Ahora, en los 2 últimos capítulos vemos el tema de los cielos nuevos y la tierra nueva con la nueva Jerusalén, la cual es la manifestación y expresión corporativa del Dios Todopoderoso, del Dios Triuno, que se ha mezclado con su pueblo que ha redimido por la eternidad. Entonces, muchas cosas ocurren entre estas 2 escenas, entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. En medio de esos 2 textos, ocurren muchas cosas entre estas 2 escenas, la creación y los últimos capítulos de los cielos nuevos y la tierra nueva. Allí vemos todo ese proceso de transformación por el cual Dios quiere llevar a su pueblo. Ahora, todas estas escenas que están allí en medio de Génesis y Apocalipsis están vinculadas a la economía de Dios, al propósito de Dios, principalmente en cuanto concierne a Cristo y a la iglesia. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, ahí vemos un tema muy importante. La economía de Dios o el propósito de Dios es comparado con una gran rueda. O sea, el propósito, el plan de Dios es comparado a una gran rueda. Así que presta mucha atención. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 1 de los versículos del 15 al 21. Estoy leyendo en la Biblia textual en la 4ª edición. Mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda en el suelo junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia y su hechura era como si una rueda estuviera encajada en medio de la otra, para poder rodar en las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban. Versículo 18. Sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las 4 tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Cuando los seres vivientes se alzaban sobre la tierra, las ruedas se alzaban. Iban a donde quiera el Espíritu los movía. Escuchen, iban a donde quiera el Espíritu los movía y hacía donde los llevaba el Espíritu.
las ruedas se alzaban junto con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Versículo 21. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas, y cuando se alzaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Qué tremendo es este texto, y muchas veces no hemos logrado entender todo lo que está diciendo, pero cómo se compara estas ruedas con la economía de Dios, con el plan de Dios. Entonces, escuchen con atención lo que les voy a decir. El eje de esta gran rueda representa a Cristo como centro de la economía de Dios. Es el eje principal. Y el aro representa el complemento de Cristo. ¿Cuál es ese complemento de Cristo? La iglesia. La iglesia. Los muchos creyentes como miembros de Cristo son los radios de la rueda que se extienden del eje al aro. Esto es al cuerpo de Cristo, cuya consumación es la nueva Jerusalén. Esta gran rueda no solamente es la economía de Dios, sino también el mover de la economía de Dios. Desde Génesis capítulo 1 hasta el tiempo presente, esta rueda se ha movido continuamente. El mover de la economía de Dios jamás se ha detenido. Y hoy en día esta gran rueda ha llegado a nosotros. Cuando nosotros miramos el relato del Antiguo Testamento, el mover de Dios, o sea, la rueda, el cual comenzó en Génesis 1, continuó en el resto de Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. En el primer capítulo de Josué, el mover de Dios había alcanzado una determinada etapa. En aquel tiempo, toda la tierra estaba llena de ídolos, demonios y toda esa influencia y opresión de las tinieblas. En cierto sentido, Dios había sido echado de la tierra, en cierto sentido, la cual Él había creado para sí, o sea, para Él mismo. Y no había manera que Él fuese el Señor de la tierra, así como de los cielos. Sin embargo, entre todas las naciones y pueblos, Dios separó a Israel, su pueblo, sus elegidos, para llevar a cabo su economía. Ellos no tenían vínculo alguno con ídolos o demonios. Por el contrario, ellos estaban ocupados con el Dios de los cielos y de la tierra. Después de haber sido formados, constituidos, disciplinados, adiestrados y capacitados, el pueblo de Dios llegó a las llanuras de Moab, donde aguardaban el momento de entrar a la buena tierra, tomarla y poseerla. Entonces, cierto día, mientras el pueblo se alistaba y esperaba las instrucciones de Dios, Dios vino a llamar a Josué y decirle que tomara la delantera a fin que él y los hijos de Israel pudiesen entrar en la buena tierra y poseerla. Josué recibió la palabra de Jehová y encargó a los hijos de Israel que llevaran a cabo la comisión dada por Dios. Y eso está allí en Josué capítulo 1 y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Posteriormente, pues ahí vamos analizando cada uno de estos textos con algunas relevancias, con algunos énfasis que vamos a tener. Entonces, Josué capítulo 1 dice: Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció que Jehová habló a Josué, hijo de Nun,
ministro de Moisés, diciendo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie lo he entregado a vosotros, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, hacia la puesta del sol, serán vuestros términos. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Versículo 9. ¿No te lo estoy ordenando yo? Esfuérzate pues y sé valiente. No te intimides ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Enseguida Josué ordenó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento, mandad al pueblo y decidle: preparaos ración, porque dentro de 3 días cruzaréis este Jordán para entrar a conquistar la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué habló también a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciéndoles: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha hecho descansar y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero todos vosotros, los hombres de valor, pasaréis armados al frente de vuestros hermanos y los ayudaréis. Hasta tanto Jehová conceda descanso a vuestros hermanos como a vosotros, y ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les ha de dar, entonces os volveréis a la tierra de vuestra posesión y la poseeréis, la misma que Moisés, siervo de Jehová, os dio a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Amén. Miren qué texto bien interesante, y posteriormente vamos a ir desmenuzándolo, analizándolo texto por texto. Ahora, quienes iban a tomar posesión de la tierra debían prepararse. Escuchen, las personas que van a conquistar, van a poseer, van a tomar la tierra, deberían de prepararse a fin de actuar juntamente con Dios. O sea, tenemos que prepararnos, tenemos que planificar para actuar juntamente con Dios en su mover, en el mover de la rueda, en el mover de su economía. A fin de tomar la buena tierra, el pueblo de Israel tenía que estar en plena coordinación con Dios en su mover. No podían ir por allá como rueda suelta, sino que ese eje que es Cristo tiene que ir sustentando toda esa rueda, tiene que ir sustentando todo ese mover. Si los hijos de Israel
hubiesen considerado su propia condición, ellos habrían dicho que era imposible, mirando de pronto ellos sus capacidades, su poderío militar, viendo las armas, viendo que no tenían un gran ejército, ellos hubieran dicho que era imposible. Pero su posibilidad de lograrlo dependía del único Dios. Escúchame con atención. O sea, todas esas promesas que Dios te ha dado, que a veces parecen grandes e inalcanzables, la única posibilidad que tienes de conquistar tus metas, conquistar el propósito, conquistar esa tierra que Dios te ha dado, depende de Dios. O sea, Dios necesita que su pueblo que Él ha elegido coopere con Él en su mover para llevar a cabo su economía, en su deseo de realizar su mover en su economía como la gran rueda. Era como si Dios les estuviese diciendo: Israel, mi elegido, es necesario que sepas que tú no necesitas hacer nada por ti mismo. Escuche, no necesitamos hacer nada por nosotros mismos. Simplemente debemos cooperar con Dios. Debemos simplemente colaborar con Dios. El Señor es quien te motiva haciendo que esa rueda corra. Tú simplemente tienes que ser uno con el Señor. Debes entrar en la tierra para poseerla. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, Él aniquilará a todo idólatra, echará fuera todo demonio, toda opresión, por medio de cada uno de nosotros. El Señor va a aniquilar todo idólatra, va a hacer correr todo demonio por medio de nosotros. Pero sin nosotros el Señor no lo puede hacer. Necesitamos colaborar con Él. Nosotros somos sus colaboradores, somos sus embajadores. Dios hace todo el trabajo, pero nosotros necesitamos colaborar con Él, estar unido a Él, ser uno solo con Él. En esto consiste el principio de encarnación. En particular, en esto consiste el principio de la encarnación para la destrucción del poder de las tinieblas, para destruir el poder de Satanás, que usurpa la tierra. Esto quiere decir que para que Dios retome la tierra de la mano usurpadora del enemigo, es necesario que nosotros colaboremos y coordinemos plenamente con Dios, según el principio de encarnación. Debemos ser uno con Dios en cuanto al deseo de su corazón, al deseo del corazón de Dios, y al mover en la tierra a su propósito, a su economía. Hoy en día, Dios desea salvar a las personas. Te lo voy a repetir. Hoy en día, Dios desea salvar a las personas, pero para ello es necesario que nosotros seamos uno con Él. No lo puedes hacer solo. Separado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, nosotros debemos ser uno con Él en conformidad con el principio de encarnación. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes. Vamos a ver el encargo, la promesa y las palabras de aliento dadas por Dios a Josué. Entonces, del versículo 1 al 9, allí que lo leímos anteriormente, encontramos el encargo que Dios le hace a Josué, su promesa y sus palabras de aliento para él. Entonces, vemos el encargo que Dios le hace a Josué.
le habla de la buena tierra, le dice que todavía es necesario que Israel tome posesión de la tierra y también le muestra el territorio de la buena tierra. Entonces, el encargo que Dios le hizo a Josué en los versículos del 1 al 4 fue que en esos textos dice que él debía entrar en la tierra prometida con el Señor. El encargo que Dios le hizo a quienes habrían de tomar posesión de la tierra estuvo basado en lo ordenado, en lo comisionado por Dios, en lo iniciado por Dios y en la elección de Dios. Los que habrían de tomar posesión de la tierra debían sacrificarse, negarse a sí mismos, renunciar a sus propios intereses, a sus proyectos, a sus preferencias, a sus sueños y a todo aquello, a toda inclinación de aquellas cosas que están fuera del propósito de Dios y a arriesgar su vida para llevar a cabo la economía eterna de Dios. Entonces, allí en el versículo 2, Dios le dijo a Moisés, el tema de la buena tierra, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, ¿cuándo? Ahora, pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí vemos en este texto que fue Dios quien dio, fue Dios quien entregó la buena tierra a Israel. Entonces, pero todavía es necesario, ya Dios se la entregó, pero todavía es necesario que Israel tome posesión de la tierra. Ya Dios te ha dado la promesa. Ahora es necesario que tomes esa promesa. En el versículo 3 dice, yo os he dado como prometí a Moisés todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Este versículo indica que aun cuando Dios le había dado la buena tierra a Israel, todavía era necesario que Israel tomara posesión de la tierra, actuara, se movilizara. Por un lado, Dios le había dado la buena tierra. Por otro, el pueblo de Dios debía cooperar, debía colaborar con Dios, levantándose para cumplir la comisión dada por Dios al tomar posesión de la tierra. El territorio de la buena tierra. Ahora, en el versículo 4, el territorio de la buena tierra incluía por el sur el desierto, por el norte el Líbano, por el este el gran río, el río Éufrates, y por el oeste el mar Mediterráneo. Qué tremendo es esto. Entonces, la promesa de Dios. ¿En qué consistía la promesa de Dios? La promesa de Dios, en primer lugar, consistía en que ningún hombre podría hacerle frente a Josué en todos los días de su vida. Eso está ahí en el versículo 5, en la primera parte. Y en segundo lugar, la promesa de Dios consistía en que Dios estaría con Josué y no lo dejaría ni lo abandonaría. Mira qué promesa tan tremenda. Nadie te puede hacer frente y yo voy a estar contigo todos los días. Y en el versículo 9, en la parte C, Dios le dijo a Josué, Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Ahora miremos las palabras de aliento, de fortaleza que Dios le da a Josué. Lo primero que le dice es que debe esforzarse y ser valiente. Lo segundo dice que no debe tener temor ni desmayar. También le dice una palabra de aliento que Josué tendría éxito a donde quiera que fuese. Y la cuarta palabra de aliento que le da es que debe caminar conforme a la palabra de Dios. Entonces, del versículo 6 al 9 encontramos las palabras de fortaleza, las palabras de aliento dadas por Dios a Josué. Entonces,
¿qué es lo primero que le dice? Esfuérzate y sé valiente. Dios alentó a Josué a esforzarse y ser valiente en los versículos 6, 6a, en el versículo 7, en el versículo 9. Josué debía ser valiente, no en sí mismo, sino en el Dios que se mueve y opera. La segunda palabra que le dice es que no debe temer ni desmayar. Luego Dios alentó a Josué a no temer ni desmayar. La tercera palabra que le dice que Josué tendría éxito a donde quiera que fuese. Más aún Dios le dijo a Josué que tendría éxito a donde quiera que él fuese, en el versículo 7 y en el versículo 8. Y la cuarta palabra es que debe andar conforme a las escrituras, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Debía caminar conforme a la palabra de Dios. Las palabras de aliento dadas por Dios a Josué le instaba, le motivaba a caminar conforme a la palabra de Dios. Josué no debía apartarse de la ley dada por Moisés, ni a la derecha ni a la izquierda. El libro de la ley no debía apartarse de su boca, sino que debía meditar en él de día y de noche, a fin de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Josué debía ocuparse en la palabra de Dios y debía dejar que la palabra ocupase todo su ser. Al ocuparse en la palabra de Dios y ser lleno de ella, él sería prosperado y tendría éxito en tomar posesión de la buena tierra. Ahora vamos a ver el encargo que Josué le hace al pueblo. En primer lugar le hace a todo el pueblo y después a las 2 tribus y media. Entonces lo que le dice del versículo 10 al 15, dice: Josué le encargó al pueblo que preparase provisiones. Eso que es planificación, eso es orden. Entonces Dios le encarga al pueblo que prepare provisiones para entrar en la buena tierra dentro de 3 días. Se lo dice a todo el pueblo. En los versículos 10 y 11 Josué hace el encargo a todo el pueblo. Ellos debían preparar provisiones para sí mismos, pues en 3 días habrían de cruzar el Jordán para entrar en la tierra y poseer la tierra que Dios les daba, les entregaba en posesión. Ahora, a las 2 tribus y media. Entonces, Josué, ahí en el versículo 12 al 15, le da unas instrucciones, le da unos encargos a las 2 tribus, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Josué les recordó las palabras dichas por Moisés, conforme a las cuales sus esposas, sus niños y sus ganados podían quedarse en la tierra que Moisés les había dado, pero que ellos debían cruzar en orden de batalla delante de tus hermanos y ayudarlos hasta que el Señor les dé reposo. Si ya has conquistado tus promesas, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad acompañar a nuestros hermanos hasta que ellos obtengan sus promesas. Este encargo indica que poseer y disfrutar la tierra prometida por Dios era la responsabilidad corporativa de todo el pueblo escogido por Dios. La tierra no puede ser poseída, no puede ser tomada, no puede ser conquistada por un individuo solamente ni por una sola tribu. Más bien, era requerido que todos los elegidos de Dios se levantaran, combatieran por la tierra y los unos por los otros, en unidad, en acuerdo, tomaran la tierra y la poseyeran. Solo entonces todos podrían entrar en su porción particular y hallar reposo. Ahora vamos a ver la respuesta del pueblo a Josué. El pueblo estaba dispuesto a cumplir con el encargo de Josué. Bendicen a Josué y alientan a Josué.
Eso lo vemos ahí en los versículos del 16 al 18. Ahí consta la respuesta del pueblo a Josué. En primer lugar, ellos estaban dispuestos a cumplir con el encargo de Josué. El pueblo le respondió a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes, de la manera que escuchamos a Moisés en todas las cosas, así te escucharemos a ti. Esto estaba indicando que ellos estaban dispuestos a cumplir con el encargo de Josué. Pero ellos también bendicen a Josué. Entonces el pueblo bendijo a Josué diciendo: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y finalmente el pueblo responde a Josué alentándolo. Ahora es el pueblo que le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahí en el versículo 18, en la segunda parte. El pueblo le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Los hijos de Israel estaban allí en acuerdo con Josué en aceptar la comisión dada por Dios. Escucha, los hijos de Israel estaban en acuerdo con Josué en aceptar la comisión dada por Dios. Tal respuesta implicaba que ellos estaban dispuestos, estaban listos y que no solamente eran unánimes con Josué, sino también con el Señor, con el Dios Todopoderoso, tal como lo expresa el hecho de que bendijeran a Josué en el nombre de Dios. Ellos eran uno con el Dios Todopoderoso en la gran rueda de su economía con el propósito de obtener la buena tierra. Entonces mira qué interesante, qué importante es que toda la iglesia, todo el pueblo estaban en acuerdo con Josué. ¿En qué estaban en acuerdo? ¿En qué estaban en acuerdo? En aceptar la comisión, en aceptar el diseño, en aceptar las instrucciones dadas por Dios. Entonces, para que puedas conquistar tus promesas, para que puedas, debes estar en acuerdo con las autoridades que Dios ha establecido y como un solo cuerpo aceptar esa comisión, aceptar esa orden y trabajar, conquistar en equipo como un solo cuerpo. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Y ahora en el próximo entrenamiento vamos a profundizar un poquito más con este tema. Así que te espero en el próximo entrenamiento, no te lo puedes perder. Esto se está poniendo buenísimo. Ahí vamos a hablar de otros temas de la familia, cómo ganar la familia y todos estos temas que son muy importantes y muy fundamentales. No te lo puedes perder. El día de mañana pues vamos a tocar ya el capítulo 2. Así que ves leyéndolo, ves repasándolo y ahí en intimidad con el Espíritu Santo que Él te esté hablando en cuanto a este tema. Entonces nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.